Epicentro 1, CMI. Colombia tiene más de 21 millones de gente en la pobreza, revela el DANE. La pandemia arrojó a la pobreza a 3.600.000 personas. 2 de cada 5 bogotanos viven en la pobreza. Es el 40% de la población de la capital. El gobierno dice que la tragedia de la pobreza pudo haber sido peor. Grave situación vive Cali. Bloqueadas todas las vías de acceso a la ciudad. No hay paso al aeropuerto. Disparos en marchas en Capital del Valle, ataques a estaciones de transporte, saqueos al comercio. Llegan ministros a Cali y anuncian más soldados y policías para contener desórdenes. Desórdenes también en Medellín. En manifestación en Pasto lanzan bomba incendiaria y queman a policía. Más de 500 muertos hoy en el país por COVID. Bajan los contagios. Presidenta de la U, Dilian Francisca Toro, pide al presidente acuerdo nacional. Habla en Pregunta Yamir. Brasil, más de 400.000 muertos, 90.000 en los últimos 30 días. Jerarquía eclesiástica no puede recibir regalos por más de 40 euros, dispone el Papa. Otra matanza en Estados Unidos, 5 muertos en Carolina del Norte, 50 muertes por estampida religiosa en Israel. Desde mañana vacunan a mayores de 60 años en el país. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia tiene más de 21 millones de personas en la pobreza. Así lo revela un informe del DANE que indica que en el último año y como consecuencia de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, 3.600.000 personas más cayeron en la pobreza. El DANE reveló hoy que los efectos de la pandemia en Colombia se miden ahora en más pobreza. En efecto, mientras en 2019 la tasa nacional de pobreza era de 35,7%, en 2020, es decir, el año de la pandemia, ese porcentaje subió a 42,5%. Y es que la parálisis de muchos sectores y actividades productivas en el 2020 le pasaron factura a millones de familias. Mientras en 2019 el número de pobres era de 17.470.000 personas, en 2020, en plena pandemia, la cifra subió a más de 21 millones de personas. Según el DANE, esto representa 3,6 millones de personas adicionales en condición de pobreza. El director del organismo estadístico, Juan Daniel Oviedo, confirmó que el país se enfrenta a una década perdida en materia social. Lo que estamos viendo es prácticamente un retroceso, ese mismo retroceso que se estimó para América Latina y el Caribe de prácticamente una década en avance de disminución de la incidencia de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en el país. Según el DANE, las regiones donde más aumentó la pobreza fueron Bogotá con más de 1.100.000 personas, el Valle del Cauca con 518.000 y Atlántico con 345.000 personas más en condición de pobreza. Los migrantes enfrentan condiciones de pobreza todavía más graves. Podemos encontrar que esta población migrante venezolana está enfrentando incidencias de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema que a veces duplica o triplica los promedios que nosotros estamos viendo en el total nacional. El DANE también tiene identificadas las ciudades donde más aumentó la pobreza durante la pandemia. Barranquilla con 15,6% de incremento, Bucaramanga con 14,7%, Cali con 14,4% y Neiva con 14,2%. De acuerdo con los estándares estadísticos del DANE, en Colombia oficialmente se considera pobre una persona cuyos ingresos son inferiores a 331.000 pesos mensuales. En Bogotá, el aumento de la pobreza es impactante. El 40% de los habitantes de la ciudad son pobres. En el último año, el número de personas que cayó en pobreza aumentó en 1 millón. 2 de cada 5 bogotanos cayeron en pobreza en el último año.
La dramática cifra la reveló el informe del DANE, en el que se advierte que el 40% de los capitalinos vive con 455.000 pesos mensuales. Hay que fortalecer los programas de renta básica. Bogotá Solidaria ha generado, por supuesto, impactos positivos. Si no fuera hoy por los programas de política social, seguramente las cifras de pobreza serían aún mayores. Las personas pobres aumentaron en un 49% en la ciudad, al pasar de 2.2 millones a 3.3 millones. Es decir, la capital tiene más de 1.110.000 nuevos pobres. Los estudios demuestran que las madres cabezas de familia, la situación de pobreza tiende a empeorar y a incidirles de manera más dramática. Las medidas que se han dado hasta ahora son insuficientes. De hecho, los cálculos del DANE incluyen en los cálculos los temas de ayudas y su reducción o su impacto es muy bajo. Otro de los indicadores preocupantes es la pobreza extrema, es decir, los bogotanos que viven con 178.000 pesos mensuales. Este fenómeno se triplicó. La capital tenía 344.591 personas en esta condición y ahora la cifra supera el millón de personas. Tenemos 1 millón de personas en la ciudad que no cumplen lo mínimo que hay que cumplir en términos de alimentación. 220% de personas que pasaron a ser pobres extremos. Bogotá aportó el 31.3% de las personas pobres registradas en el país. El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, advirtió que de no haber sido por programas como el de ingreso solidario y la devolución del IVA, la tragedia de la pobreza sería mucho peor que la que enfrenta el país. La embestida de la pobreza en Colombia como resultado de la pandemia pudo haber sido mayor, pero 4 millones de personas se salvaron de caer en la pobreza monetaria gracias a los programas sociales del gobierno, dijo el director de Planeación. Y es por eso que programas como ingreso solidario, devolución del IVA, el subsidio a los trabajadores, que se entregaba un 40 o 50% y se entrega un 40 o 50% por cada trabajador a las empresas, la gratuidad en educación se volvía absolutamente imperativo. Esto es consistente con lo que había estimado el Banco Mundial, consistente con lo que había estimado DNP, consistente con lo que había estimado PNUD. Estamos hablando de 4 millones que no transitan a pobreza. El director de Planeación señaló que para que estos programas se mantengan hay que financiarlos, como lo establece el proyecto de reforma fiscal. El director del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que las cifras de pobreza reveladas hoy indican que Colombia perdió 8 años de progreso. De acuerdo con Fedesarrollo, el aumento de la pobreza en Colombia al cierre de 2020 es un retroceso de 8 años para el progreso del país. Por ello se hace indispensable mantener los programas sociales, más ahora que se mantienen los riesgos por la pandemia. Esto implica que la pandemia borró de un solo tajo 8 años de progreso económico en Colombia. Esto ratifica la importancia de continuar y darle garantías a los hogares más pobres en materia de programas como el ingreso solidario. Fedesarrollo sostiene que hay varias alternativas para financiar este tipo de programas a propósito de la reforma tributaria, como por ejemplo trabajar en la evasión fiscal. Para poder fortalecer el recaudo tributario a través de medidas que permitan reducir la enorme evasión y elusión tributaria que hay en el país. La recuperación del empleo será fundamental para minimizar las cifras de la pobreza. Es muy grave la situación en la ciudad de Cali, escenario por segundo día consecutivo de fuertes desórdenes. Las vías de acceso a la ciudad están bloqueadas. Incluso se reportaron disparos durante las marchas en contra de la reforma tributaria. El caos se apoderó de Cali por segundo día pese a estar en toque de queda. Hoy hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía que intentaba tomar el control en los 20 puntos de bloqueo. Viajeros no pueden llegar al aeropuerto por las manifestaciones en la vía hacia Palmira. Tampoco hay paso hacia Buenaventura, Jamundí, Candelaria ni Jumbo. El orden público se complicó con los disparos que hubo en medio de las manifestaciones. En uno de los videos se observa cómo un sujeto accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones. Ah, papi, si lo es, City. Me prendí esta marica por acá. ¿Qué hubo, pues? Ya lo tenemos encimados, ya. ¡Ojo ahí, ojo ahí! ¡Ojo ahí, ojo ahí!
3 CAI de la policía fueron incinerados y durante las jornadas de violencia van más de 40 uniformados y 55 civiles heridos. ¡Señor! ¡Hijo de puta! ¡Van a morir todos, hijo de puta! Cerca de 20 estaciones y 42 buses del Mío vandalizados. Mañana fue suspendido nuevamente el servicio de transporte público. Aquí hay un conglomerado. Hay personas que planificaron con alevosía adelantar un saqueo a la ciudad, utilización de migrantes venezolanos para este propósito de saqueo, y adicionalmente estamos frente a un hecho donde no se comprende cómo en semejante pandemia estén movilizando a la ciudadanía, exponiéndolos a la muerte. 3 ambulancias han quedado en medio de los fuertes enfrentamientos y se siguen presentando saqueos al comercio. Se metieron al éxito. Bueno, muchachos, la gente se enloqueció ya. Cuantiosas, estamos hablando de 80.000 millones de pesos perdidos, de 50 establecimientos comerciales completamente vandalizados y saqueados, de un sector financiero vandalizado y saqueado, y de deterioro a instituciones públicas como la DIAN, la Gobernación y la Alcaldía. Una mujer que estaba en trabajo de parto tuvo que ser asistida por la policía ante el impedimento de movilidad que hay en las vías de la ciudad. Puente Juanchito, tapados, totalmente tapados. Bueno, se metieron aquí los del ESMAD, se metieron los del ESMAD, El Ministerio de Defensa anunció un refuerzo policial y la Secretaría de Salud del Valle pidió suspender hasta el próximo domingo 2 de mayo los envíos de vacunas por la difícil situación de orden público. Puente Juanchito recaliente, velo. Pues vamos a Cali, donde hay un fuerte dispositivo de seguridad y rige el toque de queda. Sebastián Bedoya, buenas noches. Más detalles de la situación a esta hora en la capital del Valle. Hola, buenas noches. La policía y el ejército intentan tomar el control en los 20 puntos de bloqueo que hay en la ciudad, especialmente en las vías que comunican con los municipios vecinos como Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. El toque de queda ya rige en Cali hasta las 5 de la mañana del domingo 2 de mayo. En el resto del departamento iniciará el toque de queda a partir de las 10 de la noche, también hasta las 5 de la mañana del domingo. Hay un fuerte dispositivo de seguridad en toda la ciudad para intentar controlar esta difícil situación de orden público. En las próximas horas se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad con el ministro de Defensa, Diego Molano, y también con la cúpula militar y de policía y las autoridades del departamento del Valle del Cauca para diseñar las estrategias que permitan retornarle la tranquilidad a los habitantes de Cali. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Valle del Cauca, también se han presentado otros desmanes en 7 municipios, pero de menores proporciones que aquí en Cali. También hay dispositivos especiales en estas zonas para evitar una mayor alteración del orden público en las zonas del departamento del Valle del Cauca. También las autoridades van a diseñar un plan especial para que la gente se pueda movilizar hacia el aeropuerto, porque la vía de Cali hacia Palmira permanece completamente bloqueada. Nosotros estaremos atentos a esta difícil situación. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Justamente esta noche los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, aseguraron que en Cali no hubo protestas, sino vandalismo organizado por bandas criminales. El gobierno anunció la llegada de más policías y soldados para controlar el orden público en Cali. Aseguran que lo que está ocurriendo no es una protesta. Donde el vandalismo organizado, sistemático, delincuencial, ha pretendido afectar la propiedad privada, la propiedad pública, afectar el transporte público, y nuestra fuerza pública ha estado desde la primera hora en coordinación con el alcalde y con la gobernadora, con los dispositivos en lugar, enfrentando a estos grupos delincuenciales. Se ha dispuesto que a partir de esta noche lleguen 700 policías adicionales, incluyendo varias secciones del ESMAD, y 300 policías para reforzar la seguridad.
El ministro denunció que aparte de lo que está ocurriendo en las calles, hay una campaña de desinformación en Internet para generar caos en Cali. En Medellín también hubo desórdenes por segundo día consecutivo. Manifestantes intentaron atacar un peaje. La policía dispersó las marchas. La nueva movilización con cerca de 3.000 personas salió esta tarde del Parque de los Deseos norte de Medellín rumbo al centro para protestar contra la reforma tributaria. Porque nada que bajan esa propuesta de reforma nefasta para el pueblo colombiano. Tosudamente siguen insistiendo, a pesar incluso de la supuesta bajada de las bancadas parlamentarias, de las mayorías. Lo ideal sería hasta que el cuerpo aguante, hasta que las cosas anden bien, hasta que la dignidad se haga costumbre. Al llegar a la Alpujarra se presentaron nuevos disturbios y confrontaciones con la fuerza pública, actos vandálicos con rocas que fueron intervenidos por el ESMAD. Los comerciantes otra vez resultaron afectados por los desmanes, pues deben cerrar sus negocios. En realidad se pierde el comercio, la gente deja de venir. Culpa de las marchas, pues se toca cerrar, muchas veces rayan los locales, pues aquí gracias a Dios solamente lo que hacen es pintar las rejas y ya nunca se nos han tratado de meter. El transporte público también se paraliza y sufre cuantiosas pérdidas económicas con las movilizaciones. Nos va muy irregular porque se pone esto muy duro, nadie sale, a todos nos da miedo que nos dañen el carro. Que en forma premeditada, sistemática y organizada generaron hechos de vandalismo y delincuenciales en el tema de saqueos y hurtos. Se estima que las pérdidas económicas en el comercio de Antioquia son de 34.000 millones de pesos aproximadamente. Esta noche en Pasto, durante una marcha de antorchas, se presentaron algunos desórdenes. Un policía resultó herido luego de que le lanzaran una bomba incendiaria. La marcha convocada para hoy recorrió diferentes calles de la capital nariñense. Inicialmente se mostró pacífica hasta su llegada a la Plaza de Nariño, en donde se presentaron disturbios. En estos hechos resultó un policía quemado por el lanzamiento de una bomba incendiaria. Pronto fue auxiliado por asistentes a la jornada y otros uniformados, sumándose a los 8 lesionados del día anterior, de los cuales 5 eran policías y 3 civiles. En la parte de acá hay 20 policías protegiendo la vivienda y no son capaces de desplazarse allá a hacer refuerzos para estar con los policías. Por esta misma razón, la alcaldía decretó un nuevo toque de queda que inició a las 8 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana de este viernes. También es tensa la situación en Pereira, donde reportan que esta noche hubo enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios. La policía evitó un bloqueo del viaducto César Gaviria. En el centro de Pereira están reportando actos de vandalismo contra sedes bancarias y almacenes de grandes superficies. Hay intentos de saqueos. Ay, empezaron con los gases lacrimógenos, bueno. Durante gran parte del día estuvo bloqueada la vía Bogotá-Facatativá debido a los bloqueos realizados por manifestantes en el sector conocido como Cartagenita. Cerca de 10 horas estuvo cerrada la doble calzada de Occidente en la vía que conecta Facatativá con Bogotá. Los bloqueos se dieron en la glorieta de Cartagenita, donde se generaron disturbios y enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. La protesta se dio como apoyo al paro nacional con el fin de sumar las voces de protesta en contra de la reforma tributaria que radicó el gobierno ante el Congreso de la República. No a la reforma. Se pide el retiro de la iniciativa al considerar que afecta significativamente el ingreso de los colombianos. Gran parte de la mañana y mediodía, los manifestantes bloquearon la vía, generando el cierre total, afectando la movilidad desde Facatativá hacia la capital del país, incluso también a los municipios aledaños como Madrid y Mosquera. La fuerza pública con gases despejó la zona, acto que fue cuestionado por la ciudadanía al señalar que no se respetó la libre protesta. Los transportadores de carga, por su parte, hicieron un llamado para evitar los bloqueos, ya que pone en riesgo los bienes perecederos y medicamentos.
Y lentamente se recuperan los policías que quedaron heridos durante los disturbios de las últimas horas. Noticentro 1 CMI conoció el relato de una patrullera que fue atacada por vándalos. A pesar del buen comportamiento de la mayoría de manifestantes durante el paro del 28 de abril, algunos vándalos opacaron las marchas y concentraciones en diferentes zonas. En las últimas horas, el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, aseguró que subió drásticamente la cifra de uniformados heridos. 87 policías lesionados de diferente gravedad. Entre ellos tenemos a un capitán y a un mayor que se están debatiendo en este momento entre la vida y la muerte. Conocimos la historia de una patrullera y un subintendente que hacen parte de la lista de policías heridos. Relatan los momentos de angustia en medio del desorden. Nosotros estamos ahí pues prestados a cualquier reacción. En ese momento nos empezaron a tirar ladrillos, demasiadas piedras, se nos vieron encima, nos querían quemar. Aparte de eso nos pegaron, me lastimaron el brazo. Por lado y lado se fue por la 19 y salieron por la octava y séptima, nos acorralaron ahí a darnos piedra con ladrillo, piedras de ping-pong, no sé, con pintura, con lo que se les atravesó. Ante la convocatoria de al menos 30 movilizaciones de este jueves, la policía aseguró que reforzará la seguridad en zonas donde ayer hubo desmanes. Y en delicado estado de salud permanece el capitán de la policía Jesús Alberto Solano, apuñalado por vándalos cuando intentaba evitar un saqueo en Soacha, Cundinamarca. Nos están atacando, muchachos, estoy aquí encerrado en un parqueadero. El capitán Jesús Alberto Solano salió con varios patrulleros a enfrentar el caos que ocurrió en Soacha después de las marchas. Estaba tras varios autores de hurtos en Soacha que habían vandalizado, que habían hurtado varios de los supermercados de esa ciudad y con su equipo estaba próximos a capturarlos en flagrancia. En medio de la persecución, los policías fueron superados por los saqueadores y el capitán sufrió las peores consecuencias. Fue brutalmente asediado por más de 10 personas y herido de muchísima gravedad. En este momento se debate entre la vida y la muerte en un hospital de esa ciudad. El capitán Solano lleva 13 años en la policía, la mayoría trabajando en investigación criminal. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que por cuenta de las marchas y del vandalismo, el comercio organizado perdió más de 200.000 millones de pesos. Las cifras reportadas por FENALCO muestran pérdidas para el comercio organizado por 230.000 millones de pesos durante la jornada del paro nacional del día miércoles. Por conducto del vandalismo y la violencia sufrida, pero también en esta cifra está incluido el costo de oportunidad del comercio de estar cerrado en muchas ciudades del país durante todo el día o abrir media jornada, malas inversiones que se tuvieron que hacer en protección de establecimientos comerciales para evitar estos actos vandálicos. FENALCO insiste en garantías para que la protesta, que es un derecho, sea pacífica. Y en Bogotá, el vandalismo contra el sistema Transmilenio dejó destrozos avaluados en más de 1.200 millones de pesos. Así quedaron las 19 estaciones de Transmilenio con las puertas rotas y con grafitis tras el ataque de un grupo que cometió actos de vandalismo, pese a que la jornada de manifestaciones se adelantaba de forma pacífica. Según el distrito, los daños al sistema superan los 1.200 millones de pesos. De otra parte, en el centro de Bogotá, donde llegaron miles de manifestantes de forma pacífica, también hubo daños por parte de encapuchados. Los destrozos materiales que llegan aproximadamente a los 500 millones de pesos solamente en el centro de Bogotá, donde nos vandalizaron pues el mobiliario de la ciudad, la gigantografía de Bogotá. El personal de servicios generales tuvo que iniciar desde esta mañana la limpieza de cientos de grafitis en entidades del Estado y otros edificios. Un juez condenó a 17 años de cárcel al exagente del SMAT, Néstor Julio Rodríguez, por la muerte del joven Nicolás Neira durante las marchas del Día del Trabajo del 2005.
El exagente fue declarado culpable de homicidio luego de que la fiscalía lo acusara de disparar contra el entonces menor de edad sin respetar los protocolos de la policía. Un creciente malestar frente al Estado, además de gran desconfianza frente al presidente Iván Duque y enorme preocupación ante la falta de oportunidades, manifestaron los jóvenes menores de 25 años en 2 estudios elaborados a nivel nacional por Cifras y Conceptos y la Universidad Javeriana. Los jóvenes menores de 25 años ven tan incierto su presente como su futuro. Menos del 20% confía en el Estado, según un estudio del Observatorio Javeriano de la Juventud, mientras que el 74% tiene una imagen desfavorable del presidente Iván Duque, de acuerdo con un estudio de Cifras y Conceptos. Es un problema estructural, sí, y me llamaba atención no solo al gobierno, sino en general a todo el Estado. ¿Para qué? Para que haya un cambio estructural en el modelo económico, en el modelo de cómo las instituciones actúan. La mayoría de jóvenes que logran trabajar, el 70%, gana menos de 1 millón de pesos, según el estudio de la Javeriana. Más del 70% de los jóvenes que trabajan, logran un empleo, ganan menos de 1 millón de pesos y el 29% ganan menos de 500.000 pesos. Eso quiere decir que el cambio realmente no favorece las necesidades que ellos tienen. 2 de cada 10 jóvenes ya tienen hijos, 6 de cada 10 dicen tener ideología de centro y 2 de cada 10 se declaran de izquierda, revela el estudio de Cifras y Conceptos. La agenda de temas que a los jóvenes les interesa es claramente la agenda que no tiene el Centro Democrático. Es decir, a los jóvenes les interesa el tema de paz, les interesa el tema de la interrupción voluntaria del aborto, les interesa temas que tienen que ver con la despenalización de la marihuana, con apoyar la JEP. En general, a los jóvenes les preocupa el acceso a la educación, la pobreza y la familia, y todos están pidiendo que el gobierno los escuche. A sanción presidencial pasó el proyecto que eleva el Internet a la categoría de servicio esencial y universal, una iniciativa que, por supuesto, tiene mucha trascendencia en esta época de virtualidad. Con el servicio de Internet declarado como esencial y universal, se obliga a los operadores a prestar un servicio eficiente, continuo y permanente. Presiona por mantenimiento de redes, exige la ampliación de la cobertura a nivel rural. Con esta iniciativa convocamos al Gobierno Nacional y a todos los actores involucrados a establecer medidas que garanticen el acceso efectivo a este servicio, aportando al cierre de la brecha digital en nuestro país y especialmente en las zonas rurales y más apartadas de Colombia. La iniciativa también contempla medidas especiales en época de pandemia. En estados de excepción o de emergencia sanitaria como lo que hemos enfrentado en los últimos meses, haya un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para los usuarios. Solo 7.6 millones de hogares tienen acceso a Internet en las zonas urbanas y en las zonas rurales el porcentaje llega a 6.7%. Colombia superó las 500 muertes diarias por COVID-19. Los contagios disminuyeron levemente en las últimas 24 horas. La cifra más alta de fallecidos por COVID-19 en medio de la pandemia se confirmó este jueves en el país. 505 personas murieron a causa del contagio. Las muertes acumuladas a la fecha ya son 73.230. Los contagios aumentaron con otros 17.308. Los casos activos son 108.611. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 26 de abril con 12.839 contagios, 448 muertes. 27 de abril 17.578 contagios, 436 muertes. 28 de abril 19.745 contagios, 490 muertes. Hoy con 17.308 contagios y 505 muertes. El presidente Iván Duque anunció esta noche que mañana comenzará la vacunación de mayores de 60 años y reveló que se va a anticipar también la inmunización de personas de menor edad con antecedentes clínicos. Mañana comenzarán a ser vacunados 2.564.000 colombianos mayores de 60 años. Y en la tercera semana de mayo serán inmunizadas las personas entre 16 y 59 años de edad que tengan preexistencias clínicas. Esto es vital porque al ir cubriendo estos sectores poblacionales mayores de 60 años, estamos protegiendo a ese sector de la población donde se ha concentrado la mayor cantidad de letalidad de este virus. A finales del mes de mayo comenzará la vacunación para los miembros de la fuerza pública y los educadores, entre otros.
Los gremios de la producción apoyaron el trámite de una reforma tributaria, pero con cambios. Hicieron un llamado a buscar consenso. Reunidos a instancias de la Fundación Juntos, que lidera el senador Rodrigo Lara, los dirigentes gremiales coincidieron en sus críticas a la reforma presentada por el gobierno, pero advirtieron de la necesidad de una reforma fiscal producto de un amplio consenso. La ANDI, que ya puso en la mesa una de las alternativas, hizo referencia al tema. El escenario de que no haya reforma es un escenario con el que nadie puede jugar en este momento, es imposible. Colombia la necesita. Segundo, nosotros tenemos tantas cosas por resolver hoy en día que yo le diría, tenemos formas expeditas, poco dolorosas, ejecutivas, por las cuales se puede dar una solución. Busquemos cuál es esa. El Consejo Gremial Nacional esta noche precisamente llamó al consenso y pidió al Congreso de la República agilizar la discusión sobre el proyecto. Ampliar la discusión de la reforma con los elementos que se han venido planteando de los distintos estamentos. Es fundamental una reforma que procure el grado de inversión, una reforma que procure mantener el empleo, el equilibrio fiscal y la protección de los más desfavorecidos. Los beneficios sociales que entraña la reforma son fundamentales. Se espera que el informe de ponencia esté listo la próxima semana por parte de las comisiones económicas del Legislativo. La Junta Directiva de Colfecar rechazó la propuesta de una sobretasa a la CPM incluida en el proyecto de reforma tributaria. La agremiación envió una carta al presidente Iván Duque en la que advirtió un alza de 900 pesos en el galón de ACPM con la aplicación de la sobretasa planteada en la iniciativa. Igualmente rechazan el impuesto de vehículos y la autorización a las regiones para la instalación de peajes urbanos. El gerente de DirecTV para Colombia, Mariano Díaz, dijo que nuestro país ha perdido por piratería en televisión por cable y digital más de $200 millones. El foro de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Desarrollo de la Economía Digital, advirtió sobre las pérdidas para el país por la evasión y la piratería en la televisión por cable. Se estima $200 millones anuales por evasión que afecta el fisco nacional y la rentabilidad de las empresas. Es un monto muy, pero muy importante, y también hay un cálculo de casi $11,5 millones anuales por el concepto de no pago por el FONTIC, ¿no? Que son estos aportes a programas sociales y a cerrar esta brecha digital que es tan necesaria acá en Colombia. Para el dirigente se debe trabajar en el tema, ya que atenta contra la competitividad y el empleo. La Federación Nacional de Cafeteros alertó sobre la detección de nuevas variantes de roya en el país. De acuerdo con la agremiación, las nuevas variantes son más agresivas, por lo que requieren de variedades resistentes como primera línea de defensa contra la roya. Por eso hizo un llamado para mantener el programa de renovación de cafetales y un monitoreo permanente en los cultivos. A partir de hoy, las personas interesadas en acceder a crédito educativo para matricularse en la universidad en el segundo semestre de este año podrán postularse a los préstamos con tasas blandas y beneficios que ofrece el ICETEX. El ICETEX abrió una nueva convocatoria para créditos educativos para financiar estudios de pregrado en los niveles técnico, tecnológico y profesional, también para estudios de posgrado, bien sea en Colombia o en el exterior. Una de las novedades es que habrá créditos sin codeudor para los afectados por la pandemia. En el programa de auxilios COVID-19, la posibilidad de obtener un crédito educativo con los servicios del Fondo de Garantía Codeudor o inclusive sin la exigibilidad del deudor solidario. Los trámites de solicitud de estos créditos ante el ICETEX no tienen ningún costo y se realizan directamente sin intermediarios a través de la página web de la entidad, portalicetex.gov.co. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,63% a 1.278 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 3,80% a 4.100 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,78% a 19.600 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 24.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,28% a 21.400 pesos. El dólar cerró al alza
Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.712 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.520 pesos y la venden entre 1.570 pesos. Un euro cuesta 4.503 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.41. El azúcar se transó en 16,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64.87. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.310 pesos. Brasil superó los 400.000 muertos por COVID en medio de un recrudecimiento de la pandemia en ese país que solo en los últimos 36 días ha dejado 100.000 muertes. El país más afectado de Latinoamérica por la pandemia, el segundo con más víctimas mortales relacionadas con coronavirus a nivel mundial después de Estados Unidos y el tercero con más infectados con más de 14,5 millones de casos, superó una nueva trágica barrera. Brasil rompió el umbral de los 400.000 muertos por COVID-19 según los datos del Consorcio de Medios de Comunicación con estadísticas de los gobiernos regionales. El gigante suramericano ha registrado un grave recrudecimiento de la pandemia y de hecho solo en los últimos 36 días, Brasil registró el 25% del total de fallecidos al haber confirmado más de 100.000 decesos en este periodo de tiempo. La cepa del coronavirus surgida en India representa una amenaza mundial. La transmisión del virus en el país asiático está aumentando exponencialmente y a diario se rompen récords de infecciones y muertes. En marzo pasado, cuando el COVID-19 llegó a la India, el país de más de 1.300 millones de personas se bloqueó rápidamente durante 2 meses, manteniendo las tasas de infección bajo estricto control. Hubo un repunte en septiembre, pero los números volvieron a bajar. En febrero de este año los casos estaban en su punto más bajo y el país comenzó a relajarse pensando que había superado el virus. Ahora el número de casos de la nación está creciendo exponencialmente y su sistema de atención médica, particularmente en las ciudades más pequeñas, está abrumado. En las últimas horas, el país asiático reportó 386.654 nuevas infecciones y un nuevo pico de fallecimientos con 3.501. Datos que han venido en aumento desde hace 8 días y mantienen a la nación como el epicentro de la pandemia. Los desarrolladores rusos de la vacuna Sputnik V interpondrán una demanda por difamación contra el regulador de Brasil, Anvisa, por rechazar la importación del fármaco ruso con el argumento de que causa cuadros de gastroenteritis y resfriados. Bajo la acusación de difundir información falsa e inexacta sobre la vacuna Sputnik V en Brasil, sus fabricantes anunciaron una demanda judicial contra la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del gigante suramericano. Tras la admisión del regulador brasileño Anvisa de que no probó la vacuna Sputnik V está emprendiendo un proceso legal de difamación en Brasil contra Anvisa por difundir a sabiendas información falsa e inexacta. Esto debido a que la agencia brasileña rechazó autorizar la importación del fármaco, asegurando que porta una versión viva de un virus común que causa resfriados y cuadros de gastroenteritis. Sin embargo, Rusia consideró que la determinación tiene un carácter político y no guarda relación alguna con la vacuna o con la ciencia. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que planea abrir completamente la ciudad a partir del 1 de julio. A raíz de las altas cifras de vacunación contra el COVID-19 y cuando un 52% de los residentes de la ciudad de Nueva York ha recibido una dosis de la vacuna, el alcalde Bill de Blasio prometió abrir completamente la Gran Manzana a partir del 1 de julio en una entrevista para una cadena estadounidense. We are ready for stores to open, for businesses to open, offices, theaters, full strength. People have gotten vaccinated in extraordinary numbers, 6.3 million vaccinations in New York City to date. We're doing a lot to reach people at the grassroots. El anuncio del alcalde se produce más de un año después de que se impusieran las primeras restricciones a la actividad económica con la llegada del coronavirus a Nueva York, que se convirtió en el epicentro de la pandemia durante la primavera de 2020. A partir del 19 de mayo, Francia volverá a abrir los restaurantes, cafés y lugares para el esparcimiento cultural.
Pese a que la incidencia de casos en 7 días es actualmente de unos 300 por cada 100.000 habitantes y muchos hospitales aún están saturados, en territorio francés ya se vislumbra la reapertura progresiva del país. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron, que dio un calendario de salida de la crisis que comenzará el próximo 3 de mayo con la apertura de todos los centros de enseñanza, mientras que desde el 19 de mayo, Francia volverá a abrir las terrazas de sus restaurantes y cafés junto a los comercios y los lugares culturales, incluyendo museos y cines, cerrados desde hace 6 meses. Pero solo será hasta el 30 de junio, la fecha que fijó Macron como el final de la crisis, en la que se pondrá fin al toque de queda tras 8 meses en vigor y también se eliminarán las restricciones de aforo en establecimientos públicos. El Papa Francisco modificó el reglamento sobre la transparencia en las finanzas de la Santa Sede, con el que busca erradicar los brotes de corrupción dentro de la Iglesia. El Vaticano continúa tratando de poner fin a la corrupción. Así lo deja entrever una nueva decisión del Papa Francisco, en la que aprueba modificaciones en el Reglamento General de la Curia Romana, dirigidas a reforzar la transparencia en la gestión de las finanzas públicas. Con esto, los funcionarios de la Santa Sede deberán firmar una declaración en la que indiquen que no han sido condenados o que no están bajo investigación de ninguna clase. Además, tienen prohibido recibir regalos superiores a los 40 euros. Por otra parte, se declaró en contra de la intervención extranjera en Venezuela. Que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional. El sumo pontífice manifestó que uno de sus planes es viajar a Venezuela. La Corte Constitucional de Ecuador votó en favor de despenalizar el aborto en los casos de violación, lo que permitirá cambiar las leyes que lo sancionan. Con 7 votos a favor y 2 en contra, el máximo tribunal ecuatoriano resolvió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y colectivos sociales contra artículos penales que fijaban sanciones de hasta 3 años de prisión para aquellas mujeres que se sometían a un aborto tras una violación. Dado que la única manera en que la ley lo autorizaba era si la agresión era contra una víctima con discapacidad mental. Organizaciones feministas celebraron el fallo, más de un año después de que el Congreso tumbó una moción para legalizar la interrupción del embarazo en todos los casos de violación y de malformación del feto. 5 personas murieron, entre ellas 2 policías, tras una toma de rehenes y un tiroteo en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Los agentes llegaron a una casa y fueron baleados luego de un enfrentamiento que duró 13 horas. Las autoridades lograron ingresar al predio, donde encontraron los cuerpos de los policías, del tirador y los padres del atacante. La economía de los Estados Unidos creció 6,4% en el primer trimestre de este año, gracias a la recuperación del consumo y a la inversión del gasto público. El país norteamericano va dejando así atrás la crisis derivada de la pandemia. Otra señal positiva que demuestra esto es que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo se redujo al nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia. La tasa de desempleo cayó al 6%, desde un máximo de 14,8% registrado en abril del 2020. El FBI allanó el apartamento de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y exabogado personal de Donald Trump, en el marco de una investigación sobre sus actividades de cabildeo en Ucrania, especialmente para buscar informaciones que desprestigiaran al hoy presidente Joe Biden. Un grupo de policías federales registraron a la residencia y la oficina en Manhattan de Rudy Giuliani en el marco de una investigación en su contra que fue abierta desde hace 2 años por una posible violación de las leyes sobre hacer lobby en el extranjero. En la pesquisa se siguen las actividades de cabildeo del exalcalde de Nueva York en Ucrania por supuestamente abogar en favor de funcionarios y empresarios ucranianos ante el gobierno de Donald Trump en 2019 a cambio de pagos. El exabogado personal del exmandatario también es investigado por desenterrar información para desacreditar a Joe Biden antes de las elecciones de 2020. 8 militares venezolanos murieron en la frontera con Colombia durante enfrentamientos con grupos irregulares. Esto eleva a 16 el número de muertes desde que comenzaron los combates en marzo.
Las elecciones palestinas no se celebrarán el 22 de mayo como estaba previsto. El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció el aplazamiento de las primeras elecciones en 15 años hasta que se garantice su celebración en Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel. La comunidad árabe en Colombia rechazó las declaraciones que dio a la revista Semana el señor Marcos Pekel, quien es el director de la Asociación de Comunidades Judías en Colombia, y aseguró que los árabes exaltan la práctica del sionismo. Con esta carta enviada a la revista Semana, la comunidad árabe en el país critica la grosera manipulación del director de la Federación de Comunidades Judías en Colombia, Marcos Pekel, quien en una comunicación emitida por este medio le pide a la Cancillería colombiana que censure a la Embajada Palestina en Colombia por lo que él considera una posición sionista o judío independiente. Esas son cosas que acostumbra hacer el sionismo, amedrentando o mandando a callar. Esa es una de las formas. Recientemente en ese mismo medio vimos cómo se señaló de antisemita a la congresista María José Pizarro. En la carta la comunidad árabe le pide respeto al señor Pekel y a la Cancillería que no caiga en la manipulación sionista. Dentro de las comunidades árabes en el mundo hay quienes practican el judaísmo. La posición antisionista es una posición política. Finalmente, en la carta la comunidad árabe en Colombia reitera la hermandad con el pueblo colombiano que los ha acompañado por casi siglo y medio. Al menos medio centenar de personas muertas y más de 100 heridos deja una estampida en un masivo festival religioso israelí al que asistían miles de personas. La tragedia comenzó luego de que un grupo de asistentes resbaló en los escalones de las gradas, provocando la caída de decenas de personas, lo que terminó provocando la estampida.